me gustaría presentar a nuestro gerente de proyectos, que está aquí con nosotros, Camilo. Camilo, gracias por estar aquí. Camilo es un gerente de proyectos que trabaja en Nokia, en el Business Group de Mobile Networks, soportando proyectos de mercado de las Américas para NAN y LAT, en el tema de servicios, en el área del IBE. Camilo tiene una amplia experiencia en la gestión de proyectos complejos, ha liderado con éxito numerosos proyectos en diferentes clientes y ha trabajado en diferentes business groups. Camilo, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerte aquí y antes de comenzar con nuestro tema, pues no sé, me gustaría si tienes algo que agregar sobre tu experiencia un poco como PM. Bueno, gracias Mauricio. Primero, gracias por contar conmigo, gracias por la invitación. Aquí siempre disponible cuando lo necesitan para temas académicos. Yo he estado tratando de apoyar también algunos eventos con gerentes de proyectos con la PMI y fuera de la PMI, así que muchas gracias. Y no, simplemente, sí, efectivamente yo ya 19 años con Nokia, como gerente de proyectos tal vez más de 10, 11 años en la oficina de proyectos, y he tenido el gusto de poder apoyar proyectos desde Canadá hasta Argentina, grandes, pequeños, medianos, difíciles y fáciles. Así que en lo que les pueda servir, el conocimiento, y nada más me dicen, ¿vale? Gracias, Camilo. Bueno, ahora vamos a pasar pues, a las preguntas sobre el tema que yo te había comentado, pues, el enfoque, desarrollo y dominio del ciclo de vida. Bueno, aquí está mis compañeros, los compañeros que hacen parte de este custom. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas, Cami, y pues a medida que vayamos avanzando, pues al final haremos unas conclusiones y bueno, pediremos un feedback tuyo. Entonces, bueno, compañeros, abro el espacio para que puedan hacer las preguntas o comentarios que tengamos aquí para Camilo. Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Yo quiero empezar preguntándote en relación a los últimos proyectos que has desarrollado, ¿cuál es ese enfoque metodológico que utilizan o que has utilizado en los últimos? Pues digamos que si me vas a hablar de los 15 no nos da el tiempo de la entrevista, pero sí como en los últimos proyectos, ¿cuál ha sido ese enfoque metodológico que has utilizado? Mira, gracias María, muchas gracias por la pregunta. Mira, realmente los enfoques metodológicos dependen del proyecto. ¿Sí? Lo más importante siempre, creo yo, es pensar en lo que necesita el proyecto. Incluso desde el mismo cliente, puede que tú tengas el mismo cliente por muchos años, pero la necesidad del proyecto puede variar. Hay proyectos pequeñitos que son atendidos de manera ágil y dentro del universo de los ágiles, pues hay varios sabores de metodologías. A mí me gusta mucho Scrum, tengo algunas certificaciones en Scrum. Entonces, dependiendo, por ejemplo, estoy cerrando, en los próximos días vamos a cerrar un proyecto, imagínate, de menos de un mes, o sea, un proyecto muy chiquito, un proyecto muy ágil que teníamos que implementarlo rápido, una interfaz sencilla, específica, muy dinámico, con un proveedor en Argentina para el cliente nuestro, Claro Colombia. Entonces, la metodología se implementó con un enfoque ágil. Tradicionalmente, la corporación de nosotros nos pide también un enfoque clásico, waterfall o cascada. Tradicionalmente uno debería hacer sus procesos de planeación, ejecución, monitoreo y control, seguimiento, cierre de los proyectos. Esos son los ciclos habituales de todos los proyectos y aunque la organización tradicionalmente no lo exige, dependiendo, digamos, del entorno del proyecto y la necesidad del proyecto mismo, pues uno tiene que tener también un poquito el conocimiento y la habilidad para implementar conocimientos o herramientas o procesos que le permitan llevar a una mejor o una eficiente gestión de proyectos, ¿no? En este proyecto cortico, por ejemplo, pues no tiene sentido hacer toda una mega planeación, todo un PMP enorme, eso no tiene sentido, eso más bien tiene más sentido, es una implementación rápida, ágil, que le permita al cliente tener el resultado que necesita. Entonces, la respuesta corta es, depende del proyecto. Tradicionalmente, las implementaciones que hacemos son tipo waterfall, porque son proyectos largos, pero también hay casos como el que te acabo de contar, en donde implementamos metodologías ágiles.
Gracias, Cami. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, a mí sí me gustaría preguntarte algo, Cami. Por ejemplo, todo este tiempo que hemos trabajado, digamos, ¿cuáles experiencias has vivido y qué ajustarías a esos obstáculos que has tenido para implementar pues un enfoque en la organización? Bueno, sabemos que aquí en Nokia el Waterfall es la metodología que más se utiliza precisamente porque son proyectos largos y donde tenemos un revenue, tenemos un budget, sabemos a dónde queremos llegar. Sin embargo, acuérdate que siempre los proyectos tienen, en la mitad ocurren algo algo donde te piden hacer un change request. Entonces, de pronto, allí ya lo que teníamos estimado revenue, budget, size, margin cambia. ¿Cómo se ajusta? ¿Cómo ajustas a esto? Sí, digamos que esos ajustes en el camino son vitales para el éxito de un proyecto o para el fracaso también del proyecto, porque hay que decirlo abiertamente, estadísticamente los proyectos que fracasan son en porcentaje más de los que son exitosos. Esa es una realidad de la PMI. Hay varios estudios que lo confirman así. Y ahí la gran pregunta es, ¿qué es un proyecto exitoso o qué es un proyecto fallido? Entonces hay muchos criterios, pero sin entrar mucho en ese detalle, con la, experiencia que he podido ver yo, esos temas que aparecen en el camino de los proyectos, uno puede apoyarse mucho con la organización. En nuestro caso, pues tenemos la fortuna de tener una organización bastante sólida, bastante robusta, con una PMO y con una estructura de escalamiento bastante grande, bastante amplia, en donde realmente hay un apoyo real, ¿sí? O sea, el PM muchas veces se ve solo, pero realmente la organización tiene un respaldo. Entonces, hay muchas cosas que uno puede apoyarse con la estructura de la oficina de proyectos o muchas cosas con la estructura de la cuenta. También hay que, ganar un poquito la habilidad, ¿no? De ver en dónde puedes optimizar costos y en dónde puedes reducir riesgos. Creo que esos son los dos factores que te permiten a ti navegar en el océano duro, ¿no? Cuando hay proyectos duros, donde hay proyectos con situaciones complejas, graves, creo que los dos factores realmente que te van a permitir a ti seguir nadando va a ser la identificación correcta de riesgos o la gestión correcta de los riesgos y la reducción de los costos, porque seguramente los costos te van a salir por otro lado, ¿sí? O va a ser más tiempo, o van a ser más ingenieros, o van a ser más materiales, o van a ser más subcontratistas, o sea, los costos te van a salir sí o sí. Entonces tienes que tener, es más bien la otra mano lista para ver en dónde ahorras. Entonces, por un lado te está saliendo, pero por un lado te está entrando el costo. Entonces, creo que la respuesta corta es una combinación de dos cosas. Uno es tener una buena organización, llámese oficina de proyectos, una PMO fuerte o una estructura de negocio fuerte, uno. Y dos, la habilidad que vas ganando en medida que vas ejecutando proyectos. No sé si ahí estás en mute. ¿No? Ah, ya. Perdón. Gracias, Cami, por el feedback. Mira, quisiera saber si Jairo y María Camila quieren agregar algo aquí a nuestra discusión, a nuestra entrevista contigo. Sí, Cami, ¿cómo estás? Yo Hola, quería María. pues nos has hablado como de tu rol de gerente de proyectos y de la organización, pero yo quería preguntarte cómo se comporta tu equipo de trabajo a la hora que van a implementar esos enfoques de desarrollo dependiendo del proyecto. Eso es una gran pregunta, María Camila, gracias, porque yo realmente no tengo nada que hacer si no tengo un equipo sólido de trabajo. Esa es la realidad. Y se los digo por experiencia porque he vivido proyectos en los que estoy solo como PM y con un par de ingenieros atravesando una situación durísima. Les puedo contar varias anécdotas. Pero definitivamente la pregunta es súper válida y la respuesta siempre va a ser, tú debes contar en lo posible con el mejor equipo de trabajo que haya, que tú digas, hombre, con este equipo de trabajo me puedo ir a pelear la guerra
en el otro lado del mundo y la voy a ganar. Yo tengo la suerte de estar en un equipo de trabajo de altísima calidad. El grupo de trabajo en el que estamos nosotros realmente es un equipo de trabajo brillante, o sea, es realmente, y ni mucho menos porque esté Mauricio acá, es realmente, yo me puedo ir a una guerra con mi equipo de trabajo y estoy seguro que la voy a ganar porque esos muchachos que están trabajando detrás mío o al frente mío son personas que le van a uno prendiendo las luces. Entonces, es como, imagínate manejar un carro de noche. Si tú no tienes, tú puedes tener una luz interior muy buena y el carro puede funcionar perfecto. Pero si tú no tienes las luces de afuera, no tienes una guía que te esté diciendo por dónde van las cosas, qué se va a venir, por dónde nos vamos a ir, más seguros, más tranquilos o más rápidos, dependiendo de lo que necesites, pues va a ser muy difícil que tú dentro de tu carro, por más luz que esté, por más iluminado que esté, puedas ver el camino. Entonces, realmente lo que tienes, lo que yo creo que en todos los negocios, obviamente mucho más en tecnología, por la experiencia, realmente el éxito de las actividades recae en un gran porcentaje en tener un equipo de trabajo sólido. Yo sé por experiencia, digamos, esa es la respuesta puntual, pero también sé que la realidad es otra. Yo también sé y también he vivido proyectos en donde la experiencia de los ingenieros que tenía asignados, les puedo comentar un par de proyectos de hace unos 6, 7 años atrás. Un proyecto durísimo, durísimo, trasnochábamos días, noches, feriados y todo, y estábamos con 2 y 3 personas, era muy duro. Realmente son personas eran personas, un par de personas técnicamente muy buenas, pero con unas habilidades personales muy difíciles. Una de esas personas, pues, tuvo que dejar la organización con muchas quejas por su forma, su comportamiento, y realmente, aunque eran técnicamente muy hábiles, digamos, las capacidades interpersonales eran nulas realmente de esa persona, y eso complicó mucho el proyecto. Entonces, no quiere decir, y ahí va el comentario, no quiere decir que si no cuentas con el Dream Team, pues no te vas a hacer un proyecto, no. Tú tienes que entender también que las personas tienen sus propias habilidades sociales, sus propias formas de comunicación. Nosotros tenemos el gusto de trabajar con Giri, una persona espectacular, técnicamente espectacular, pero es finlandés, es una persona seca, no te habla, no te comenta mucho, tiene su forma de trabajar, como también trabajamos con colombianos, mexicanos, venezolanos, que son lo opuesto. Entonces tú tienes que entender que cada persona es diferente, que cada persona tiene su habilidad, cada persona tiene su defecto, pero que como equipo vas a salir adelante. Entonces, es muy importante. El trabajo en equipo es determinante para el logro de un buen equipo de trabajo. Gracias, Cami. Mira, aquí tenemos una pregunta de Jairo Martínez. Afortunadamente está teniendo problemas, no puede prender su cámara. Pero él nos pregunta, si podemos pasarte esta pregunta a ti, sobre qué enfoque de desarrollo implementan, digamos, para la ejecución de los proyectos. Ya sabemos que Nokia, su base es Waterfall, ¿sí? Pero, digamos, en ese movimiento de cambios, ¿tú qué enfoque o qué desarrollo implementas en estos proyectos, Cami? Sí, entonces, sí, como les decía un poquito, principalmente Nokia requiere la implementación de proyectos tipo Waterfall. Recordemos también, importante ahí, Jairo, por la pregunta, incluso el PMI, que recuerden, digamos que una de las organizaciones más importantes de gerencia de proyectos, si no la más importante, es el PMI. El PMI tomó el Waterfall hace muchos años, hace unos 10 años, y de ahí para atrás, como única metodología. Pero ellos se dieron cuenta que la realidad de los proyectos es muy dinámica y la misma PMI hoy en día tiene certificaciones de gestión de proyectos que son matriciales, o sea, que son combinadas entre Waterfall y Ágil. Entonces, eso para un poquito dar el contexto de la respuesta es, tanto mi organización como las metodologías que yo aprendí en las certificaciones que hice hace unos años, son metodologías Waterfall tradicionales, con un inicio de proyecto, una constitución de proyecto, un acta de constitución de proyectos,
un kickoff de proyecto al cliente, identificación de stakeholders, todo lo que tiene una generación, una creación, establecimiento de proyecto, hasta la finalización y cierre de activos. Sí, dime. Perdón, Camilo. Entonces, dime. según lo que te entiendo, estamos hablando de un enfoque predictivo. La organización, de acuerdo a la metodología Waterfall, organiza desde el principio lo que va a ser del proyecto de principio a fin. Sí, en ese proyecto ágil que nos mencionabas ahorita, que usaron Scrum, ¿hubo un enfoque adaptativo? ¿Fue más como totalmente, miremos qué pasa, o siempre es predictivo en tu organización? Bueno, digamos que en tecnología, digamos en telecomunicaciones sobre todo, principalmente tiene que ser predictivo. Principalmente te lo digo es porque hay una línea, hay una secuencia, ¿cierto? Hay una secuencia de generación de un producto o definición de un producto, de un servicio. Hay toda una fase de preventa, todo un levantamiento de información. Entonces, en cuanto a mi enfoque, es un enfoque completamente predictivo. Pero, como te digo, también hay unas excepciones, como la que les acaba de comentar. Entonces, hay excepciones, aún con la metodología tradicional de Nokia, y ahí les voy a explicar un detallito importante, aun cuando la metodología de Nokia permite, y los proyectos lo necesitan, que hayan proyectos específicos de alto impacto que se tengan que realizar en un corto tiempo. Y ahí entonces las metodologías predictivas no son tan fáciles de llevar. Y por eso les decía desde el principio que no se dejen llevar, entre comillas, por una metodología o un solo enfoque. Hay que abrir un poquito la necesidad dependiendo de lo que el proyecto requiera, no de lo que las personas quieran, no de lo que los stakeholders piensen que es lo mejor, no de dónde está, no, es lo que el proyecto quiera, no es lo que el PM quiera, es lo que el proyecto necesita, ¿vale? Y ahí complemento un poquito diciéndoles que en Nokia, por ejemplo, hay unos gates, hay desde gate 0 hasta gate 6. El gate son como milestones, digamos, de la generación de un proyecto, y Nokia tiene unos límites de proyectos. Entonces hay proyectos menores de menos de $150,000, hay proyectos medianos de menos de $280,000, y hay proyectos grandes que ya son proyectos de más de $400,000 en servicios, ya son proyectos mayores, en donde tienen que sí o sí cumplir los gates, ¿sí? Hay unos, pues dependiendo del tamaño del proyecto, Nokia es consciente que hay proyectos en los que se tienen que hacer cada uno de los milestones, se tienen que cumplir cada una de las fases, se tienen que llenar cada uno de los documentos, pero también es consciente que hay proyectos menores en donde no se necesita. Entonces, por eso es importante que siempre se trate de conocer o identificar lo que el proyecto necesita, no lo que el PM necesita, ni lo que los stakeholders necesitan. Perfecto, muy buena reflexión, Cami, gracias. Cami, esto va alineado con el PM Practitioner, ¿cierto? Claro, correcto, sí. Y eso va muy alineado, el PM Practitioner, y con la estructura de la PMO de Nokia. ¿Sí? O sea, recuerda que dentro de lo que es la organización de la PMO de Nokia, el PM Practitioner es una de las herramientas principales con las que nos debemos apoyar como Project Manager. Genial. El próximo reto es hacer el Senior Practitioner. Sí, el senior. Bueno, vamos a concluir aquí nuestra entrevista. Cami, te agradecemos mucho una vez más. Gracias a todos por su participación.